libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Esta es una doctrina, amén, gloria a Dios. Como toda doctrina, la doctrina es la columna vertebral, amén, del cristiano. Gloria a Dios. Sin doctrina no tenemos la forma que Dios quiere que tengamos, amén. Gloria a Dios. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, versículo 10. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la bendita palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Tu palabra es poderosa, es maravillosa, Señor. Gracias por concedernos esta bendición. Gracias, Señor, porque tú te llevaste en la cruz del Calvario nuestros pecados y por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Y hoy, Señor, que tu pueblo sea inyectado, Dios mío, con una dosis de fe, Padre Celestial. Fe en ese Señor que es nuestro sanador también. Oh Dios mío, gracias y bendícenos y sánanos y límpianos y santifícanos para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El objetivo, amén, de Cristo al venir a morir en el Calvario y darnos ese mensaje tan poderoso de salvación, amén, ese mensaje que el Señor nos dio, es con el propósito de que nosotros, amén, pasemos de muerte a vida, para que nosotros conozcamos quién es Dios. Gloria a Dios. El conocerle nos trae salvación. Eso es lo más importante. Sin embargo, al nosotros recibir la salvación de Dios, también, amén, vienen otras bendiciones también. Y una de ellas es la sanidad divina. La sanidad divina, hermano, gloria a Dios, es algo que el Señor nos ha regalado, pero tiene un propósito. Todo el evangelio tiene un propósito. Amén. El evangelio, amén, es poder de Dios
para salvación. No se olvide de eso. El evangelio es poder para salvación. Ese es lo más importante del evangelio. Lo que busca usted y lo que debo de buscar yo, antes que cualquier otra cosa, es la salvación de mi alma. Amén. Se lo ruego a Dios, se lo pido a Dios. No vaya a ser que nos equivoquemos nosotros buscando sanidades o buscando milagros y terminemos como el ladrón de la izquierda de la cruz. Amén. Seamos mejor como ese de la derecha, que se arrepintió. El de la izquierda le decía: si eres hijo de Dios, a ver, bájate tú y bájanos a nosotros. Qué sabroso, qué rico, sin arrepentimiento. Pero el otro dijo: amén, ningún mal ha hecho. Yo estoy aquí por mis pecados, por mis inmundicias, por mis cochinadas. Yo estoy aquí. Oye, ¿y tú no temes a Dios ni estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí por los males que hemos hecho, la fechoría que hemos hecho. Pero ¿qué mal ha hecho? Señor, Señor, no le dice: bájame de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, la sanidad divina es una doctrina bíblica, amén, y es necesaria. Amén. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Gloria a Dios. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la enfermedad. La enfermedad y la muerte, ¿cómo entraron? Amén. Al mundo a través de la presencia del pecado. Amén. Romanos 5:12, gloria a Dios, nos dice, amén, que con el pecado entró la muerte. Amén. Y si entró la muerte, entró la enfermedad también. Amén. Ahí lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Así que la enfermedad no es algo que Dios quiere para nosotros, pero es consecuencia de una mala decisión que se tomó nuestro primer padre Adán. Amén. Tomó una mala decisión. Y cuando él tomó esa mala decisión, hizo que todos nosotros, amén, que estábamos, por decirlo así, en los lomos de Adán, cayéramos con él. Y las consecuencias hoy las vemos. Gloria a Dios. Pero también se nos habla la palabra de Dios de un postrer Adán, de un Adán que vino después, que no es otro sino Cristo el Señor. Y él, amén, por el primero entró la muerte, pero por el segundo Adán entró la vida y vida eterna. Así que, amén, no te desesperes ni te lamentes, porque la venda es más ancha que la herida. Gloria a Dios. Y el Señor con su muerte pagó por todas nuestras culpas, de tal forma que el Señor puede decir: el que cree en mí no morirá. Qué palabras tan tremendas, ¿verdad? La gente no lo entendía. Oye, Abraham murió, Isaac murió, Moisés murió. ¿Eres tú más grande que los antiguos? Gloria a Dios. Pero Él es más grande que todo, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. El que en mí cree no morirá jamás. ¿Qué quiere decir eso? El que cree en el Señor no va a sufrir
las terribles consecuencias ni las terribles maldiciones que hay por el pecado. Espiritualmente estamos con Él. Gloria al Señor. Así que hay que reconocer que cuando cayó el primer Adán, entró el pecado. Dios no hizo el mundo así como hoy lo conocemos. Cuando Dios hizo las cosas, dice la Biblia que todo en el hombre, todo en el hombre, en su creación, en la naturaleza, en el cosmos, todo estaba bien hecho y bien hecho en gran manera. Dios, amén, no cometió errores ahí. Gloria a Dios. Y Él es tan soberano. Amén, porque hay algunos que creen que esto contradice la soberanía. No, Él es tan soberano que si quiere puede hacer un ser que tome decisiones y sea responsable de sus decisiones. Tan soberano es que puede hacer eso. Gloria a Dios. Y no alteramos los planes de Dios. Gloria a Dios. Y por eso el Señor hizo al hombre con la capacidad de tomar una decisión. Y en toda la Biblia usted va a encontrar que el Señor responsabiliza al ser humano por su condición. Amén. Por su condición, por su decisión. Escogeos a quién servid, decía Josué al pueblo. Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Capacidad de decidir. Toda la Biblia, yo estoy hablando 2 versículos nada más. Toda la Biblia habla que usted, querido hermano, ante el Señor es responsable de su decisión. Y la decisión que usted tome va a afectar a las personas que le rodean. Si yo soy un mal padre y me embriago y me tomo todo mi sueldo y yo golpeo a mi esposa y le pateo a mis hijos y los insulto y los trato mal, pues obviamente eso va a afectar a mis hijos, va a afectar a mi esposa y me va a afectar a mí. Yo tomé la decisión de ser un pecador y mis seres queridos sufren las consecuencias. Hermano, no estoy de acuerdo. No me parece. Bueno, ¿no te parece? Entonces no peques. Piénsalo bien. Gloria. Me parece que debería de ser de esta forma. Gloria a Dios. ¿Quién eres tú sino barro en las manos del alfarero? Y yo también soy barro en las manos del alfarero. El Señor no es que hace a todos culpables por esa decisión, sino que permite que todos sufran las consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Y por ello entró la enfermedad. Pero así como por un hombre y por tan solo un hombre entró el pecado, así también por un hombre entró la vida eterna. Él se hizo humano
Él nació como un ser humano cualquiera, vivió en humildad y en sencillez, en pobreza incluso, tuvo necesidades, lo insultaron, lo vituperaron, lo azotaron, lo arrestaron, lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron y lo traspasaron encima. Todo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y para que no tengas duda de su poder, al tercer día se levantó de entre los muertos. Para que no digas podrá o no podrá, no, sí puede. Si pudo levantarse entre los muertos, al tercer día nos levantará también a nosotros. Así que la enfermedad entró por el pecado. ¿De acuerdo? Pero qué bueno es Dios. Aleluya. Que nos ha hecho, hermano, el ser humano y los animalitos y todos los animales del, amén, que se mueven en la faz de la tierra y en los mares, todos son tan maravillosos. El ser humano tiene un sistema inmunológico que cuando viene una bacteria, un hongo o un virus, ese sistema inmunológico se activa, amén, y echa fuera esa enfermedad. ¿Quién hizo eso? Dios. Eso es algo bien complejo, pero no para la mente del Todopoderoso. Gloria al Señor. Pero ese sistema inmune, gloria a Dios, con el paso de los años y del tiempo, se ha ido, aleluya, debilitando. Por eso los hombres en la antigüedad vivían muchos años. Hoy, si llegamos a los 80, debemos de ser muy agradecidos. Pero antes los hombres vivían muchos años, muchos años. ¿Por qué? Porque tenían un sistema inmune tremendo. Gloria a Dios. Un sistema inmune que, amén, cualquier enfermedad, bacteria, microbio que se metía, era echado fuera. Lamentablemente, amén, la maldad del hombre acortó sus días. Y el Señor dijo, no, serán los días del hombre tanto. Y puso 120, pero hemos sido tan mal agradecidos que ha ido disminuyendo, ya estamos en 80 ya. Gloria a Dios. Y eso lo dice la Biblia. La enfermedad y la muerte son una maldición. Vino por consecuencia del pecado. Hermano, ¿significa que todos los que se enferman están malditos? No, no es así. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona se entrega a Cristo, todo lo que le sucede a esa persona, desde el momento que Cristo vive en su vida, desde el momento que el Señor entra a su vida, a su corazón, todo lo que le sucede es para bendición. Así parezca algo malo, lo que sea, es para bendición. Por eso, algún día entenderá usted a cabalidad lo que quiso decir Pablo cuando dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por si acaso. Pero la enfermedad y la muerte, algo que por decreto del Señor hemos de sufrir, amén, gloria a Dios, vienen por producto de la maldición a la humanidad. Y como nosotros somos parte de la humanidad, arrastramos esa consecuencia. Un día moriremos, esta carne perecerá.
¿Podríamos enfermar? Sí, Eliseo murió de una enfermedad. Profeta, varón de Dios, tremendo. Sanó a muchos, aleluya, con el poder de Dios, pero él murió de una enfermedad. ¿Qué le parece? Timoteo, siervo de Dios, amén, tenía una enfermedad en el estómago que no le sanaba. Y Pablo tenía un problema en sus ojos que parecía una infección tremenda que espantaba, hermano. De tal manera que los de Galacia lo querían tanto y lo veían sufrir con esa infección en sus ojos, que él mismo les dice: yo estoy seguro que si ustedes me hubiesen podido dar sus ojos, me lo daban. Gloria a Dios, porque sus ojos estaban bien infectados. ¿Qué pasó? Es que a los que aman a Dios, el Señor nos cuida, nos pastorea, y a veces necesitamos disciplinarnos, y Él nos disciplina. Parece malo, parece algo duro de recibir, pero aleluya, todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero como hombres, un día pereceremos. Amén. Pero ya la muerte no tiene ese aguijón. Amén. Ay, no me hable de muerte, por favor. No, porque cuando uno está sin el Señor, la muerte es un aguijón. Una vez le hablé a un joven de la muerte y se levantó indignado, como tenía tanta plata y solo tenía 19 años. Dijo: no, yo nunca moriré, y se fue corriendo porque sabía que eso era una mentira. La muerte para muchos tiene un aguijón, pero para el creyente la muerte ya no tiene ese aguijón. Ya no nos desesperamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que hay un Dios, amén, que va a llevar nuestros días hasta la eternidad. Y si estamos con el que venció a la muerte, entonces estamos en paz, tranquilos. Yo he visto creyentes en su lecho de muerte, gozándose, alabando a Dios. Ya pronto me encontraré con mi Señor, decían. Tengo un dolor, pero tengo una paz, porque sé que he ordenado mi casa, me decía uno. He ordenado mi casa y sé que mi casa está bien, y ahora solo quiero irme pronto con mi Señor. Amado hermano, ya no tiene ese aguijón la muerte, menos la enfermedad para los que son de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el autor de la enfermedad? Aquí hay que estar claros en algo. El autor de la enfermedad y de la muerte, amén, es Satanás, lo dice la Biblia. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Ahora, si usted cae enfermo, ¿será que el diablo se habrá metido? ¿Será que el diablo ha tomado control? No, si usted es un hijo de Dios, el maligno no le toca, no le puede tocar. Si usted es un hijo de Dios, salvo, como en el caso de Job, que tuvo que hacer todavía un trámite, el permiso de Dios. Como en el caso de Pablo también. Pablo tenía un problema. Usted ve que es un tremendo siervo de Dios, pero él mismo lo confiesa. Para que no me exaltase la grandeza de las revelaciones dadas a mi persona, entonces el Señor mandó un mensajero de Satanás para que me cachetee de vez en cuando.
Y yo le he rogado a Dios que lo quite, pero el Señor me ha dicho, bástate, Pablo, mi gracia. Así que ese tenía permiso del Señor para tocar a Pablo. Amén. Y puede tener el permiso, pero jamás tiene el control. Porque la vida del creyente es controlada por el Señor. Así que, hermano, hay enfermedades, y según lo que hemos leído aquí en este capítulo, donde la Biblia nos habla de esta mujer que estaba encorvada. ¿Cuántos años? 18 años. Encorvada. ¿Por qué estaba encorvada? ¿Qué producía esa enfermedad? Lea la Biblia. Un espíritu, un demonio. ¿Los demonios producen enfermedad? Sí. ¿Hay espíritu de enfermedad? Sí. ¿Todas las enfermedades son producidas por espíritus? No. No. Amén. Te duermes en la casa con el ventilador prendido, las ventanas abiertas, y al día siguiente estás que no puedes ni hablar, con una gripe terrible, y le echas la culpa al pobre diablo que nada tuvo que ver en el asunto, sino fue negligencia tuya. Amén. Gloria a Dios. Haces, aleluya, te comes un alimento por ahí de la calle y quizás no estuvo bien cocinado y te cae mal al estómago, y no tiene el diablo la culpa por si acaso, sino fue la falta de higiene que hubo, amén, en la preparación de eso. Hay que ser entendido, hermano. Gloria a Dios. Así que hay enfermedades producidas por un descuido nuestro. Hay enfermedades producidas por malos espíritus. Hay enfermedades congénitas. Hay enfermedades producidas por, en realidad son 3 tipos: bacterias, hongos, virus. Cualquiera de esas 3 te va a producir las diversas enfermedades que hay. Pero sea bacteria, hongo, virus, demonio, lo que sea, el Señor sana. Amén. El Señor sana. Gloria al nombre del Señor. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libres de esa maldición. Gálatas 3:10. Vamos a la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gloria a Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Cristo se hizo maldición. En Isaías 53, el apóstol y el Espíritu Santo nos dan, aleluya, una luz tremenda, y dice
porque por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor quiere un pueblo sano. ¿Cuántos creen que el Señor quiere un pueblo sano? El Señor, escuche bien esto, hermana, el Señor quiere un pueblo sano. Y por eso el Señor le decía, aleluya, a sus hijos, a los de Israel, les decía, si tú haces mis mandamientos, si tú los guardas, si tú cumples mis decretos, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te vendrán a ti. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Si tú guardas mis mandamientos. La pregunta es la siguiente. ¿A qué mandamiento se refería? Amén. ¿A qué? Obviamente, cuando un hijo es obediente, está con la bendición de Dios. Amén. Y Dios nos guarda de las enfermedades. El Señor guarda nuestro cuerpo. Pero escuche, la palabra santidad no solo incluye el alma y el espíritu, incluye también, ¿qué más? El cuerpo. Y cuando usted lee la ley, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, usted va a encontrar muchas enseñanzas acerca de la higiene. ¿Cuántos pueden seguir alabando al Señor? Por eso había animales limpios y animales inmundos. ¿Cuántos quieren estar sanos? Hay que estar atento a esto. No, por ejemplo, mire, algo que se le prohibió al pueblo de Israel era comer murciélago, comer chancho. Se le prohibió. Se decía que ese era un animal inmundo. Había otros animales que sí tenían la carne quizás más limpia, más sana, más fácil de digerir, pero el Señor dijo, hizo una lista de animales y dijo, de estos animales no comas. ¿Por qué lo dijo? Por algo será. Ahora, no estoy diciendo que no hay que comer chancho. A lo mejor en estas fiestas, amén, de fin de año usted se come su chancho y no peca. Pero tenga cuidado. No vayas a pasarle como al hermano Luis Herrera. A mí me gusta mucho el chancho. Y un día dije, hoy día me voy a dar el gusto de comer chancho. Y me compré 1 kilo de chancho y medio kilo me quise comer yo. Y en la noche estaba con un dolor de estómago, hermano, porque fue demasiado chancho. Por algo será. La Biblia habla también de cuando la mujer tenía su menstruación o cuando el hombre tenía derramamiento de semen, se le declaraba como inmundo por causas de sanitarias, por causas sanitarias. Y tenía que lavar su sábana, su frazada, tenía que limpiar su cama. No podía, tenía que estar en un rinconcito y no podía tocar nada. ¿Por qué? Porque si no se hacía eso en un desierto donde no hay agua, y como diferente ahora que en cada esquina hay una farmacia o hasta 3, entonces las enfermedades iban a aparecer. Y el Señor quiere un pueblo sano.
cuando hacían sus necesidades, mire, cuando iban a hacer sus necesidades, dice, cuando vas a hacer tus necesidades, te sale del campamento. Y se llevaban amén, una estaca. Gloria a Dios. Y cavaban un hoyo ahí. Y enterraban su necesidad, sus desechos. Lo enterraban. Ese era mandamiento de Jehová. ¿Ese también es mandamiento de Jehová? Sí, ese es mandamiento de Jehová. Y si tú guardas los mandamientos de Jehová, no te van a venir las enfermedades de Egipto. Y él decía, cúbrelo porque yo soy Jehová santo. Y yo paso por tu campamento y yo no quiero encontrar esas cosas por ahí. Yo me paseo por tu campamento, le decía. Entonces, usted tiene que entender que si usted es santo, es también. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿eh? Tiene que ser limpio. Amén. Porque el Señor quiere un pueblo sano. Usted tiene que tener a sus hijos limpios. Usted tiene que ser muy cuidadoso, cuidadosa con los alimentos, que estén balanceados. No vaya usted, amén, a hacer desórdenes con su cuerpo y luego está enfermo usted. Si el doctor le ha dicho que no debe de tomar bebidas gaseosas, menos si están heladas, sea obediente, porque Dios vela por la ciencia, dice su palabra. Así que si el médico sabe algo es porque Dios nos ha revelado de su ciencia, de su sabiduría, para entender el cuerpo humano, su comportamiento. Hay que escuchar lo que dice el doctor, lo que dice el médico. Amén. No vaya usted a pensar, amén, que usted tiene tanta fe. Como alguien por ahí me dijo, pastor, a mí me han dicho que no puedo ayunar. ¿Usted qué dice, pastor? Porque estoy con principio de tal enfermedad. Y yo le dije, bueno, si el doctor te ha dicho que no puedes ayunar, porque si no vas a desencadenar esta enfermedad, entonces mejor obedece al doctor. Pero no te ha dicho que no puedes orar, así que vente para ayuno. Y seguimos clamando a Dios. Pero esa persona me miró y dijo, amén, pastor, me dijo, pero por dentro decía, qué mal está este pastor. ¿Cómo me va a decir que no puedo ayunar? Gloria a Dios. Claro que después de varios meses regresó y me dijo, ay, pastor, desencadené la enfermedad porque no obedecí. Se arrepintió y lo lamentó. Pero es que, hermano, los médicos están ahí puestos por Dios también. Los policías están ahí puestos por Dios. Las autoridades están ahí puestas por Dios. Y lo que sabe el hombre con respecto a medicina, eso es porque Dios les ha dado la luz a ellos para servirnos. Dios vela por la ciencia, dice su palabra. No vaya a pensar que nosotros decimos, ese médico no sabe nada, yo voy a hacer así, así. Y luego las consecuencias, amén, por la negligencia. El pueblo de Dios no es un pueblo ignorante. Amén. La fe no va en contra, amén, de la ciencia. La fe y la ciencia van juntas. Gloria a Dios. Lo que va en contra de la fe no es la ciencia, sino la mal llamada ciencia. Gloria a Dios. Pero la ciencia no. La ciencia siempre ha confirmado lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre. ¿Cuánto adoran al Señor, hermano?
En la expiación de Cristo se hace provisión tanto para el pecado como para la enfermedad. Como les había citado Isaías 53:4, donde dice: Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor sana. Amén. No lo olvide. El Señor sana. Porque Él quiere un pueblo sano. Y tenemos muchos testimonios de personas que han venido con enfermedades difíciles, terribles. Yo he vivido, amén, cómo Dios pudo sanar a un hombre que estaba enfermo en los nervios, loco. Y Dios rompió sus cadenas un día, hermano. ¿Cuántas veces lo vi tratando de suicidarse? Pero el Señor rompió un día sus cadenas. Nunca más volvió, amén, a tener problemas de ese tipo. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Enfermos que estaban ya, amén, hace poco nomás, una persona en silla de ruedas, con una terrible enfermedad, un cáncer, hermano. Gloria a Dios. Que ya no podía ni ver y con unos dolores terribles que gritaba. Fue muy triste. Gloria a Dios. Pero el Señor ha tenido misericordia. Ahora la vemos caminando, gloria a Dios. Como si nada hubiera pasado. Gloria, qué bueno es Dios, ¿verdad? Para que le conozcamos. Conocí una persona que, amén, eso sí me causó mucha tristeza. Que vino con una enfermedad y encima estaba embarazada. Y el esposo estaba que lloraba y decía: ¿por qué me pasa esto a mí? Y le decían: o matas al bebé o te mueres tú y el bebé, porque está bien difícil que viva el bebé. Y si me retienes el bebé ahí, te mueres tú y el bebé, lo más probable. Y entonces, viera usted cómo clamaron, cómo oraron, cómo buscaron a Dios. Buscaban al Señor. Y después de un tiempo, el Señor le dio sanidad. Entonces el doctor le dijo: entonces yo me equivoqué, no estabas tan mal. Y entonces esta persona dijo: bueno, no estuve mal nunca, solo que el doctor se equivocó. Gloria a Dios. Y yo le dije: ¿estás creyendo eso? Nunca más la volvimos a ver. Luego me enteré que sí, ahora tenía otra enfermedad, más terrible todavía. Querido hermano, la disciplina del Señor trae tristeza, pero luego da fruto de vida. Pero hermano, qué bueno es encontrarse personas que puedan reconocer que Jehová nuestro Dios es nuestro sanador y nuestro salvador. Como no lo entendiste a la primera, entonces repites la lección. Pero qué bueno sería que usted lo entienda a la primera y pueda decir: gracias, Señor, tuya es mi vida,
Amén. Tú me la das, tú me la quitas también. De ti dependo, Señor. Pero lamentablemente muchas personas son como los 9. Difícil que encontremos al samaritano agradecido. Ese es 1 entre 10. La gran mayoría son como los 9 que cuando recibieron la sanidad se fueron. Pero siempre hay un samaritano que alegra el corazón del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto adoran a Cristo, hermano? ¿Es la voluntad de Dios sanar a los enfermos? Sí. Sí. El Señor quiere sanar. Como lo dije, el Señor quiere un pueblo sano. Si quiere usted estar sano, mire, hace poco leímos en la revista Impacto Evangelístico diciendo que más importante que estar buscando la cura para tanta infinidad de enfermedades que hay, más importante es que haya un programa para que el pueblo tenga asepsia, para que el pueblo sea, amén, en otras palabras, que tenga más cuidado con su higiene. Si el pueblo aprende a ser cuidadoso con su higiene, va a evitarse un montón de enfermedades y no vamos a tener que estar gastando tanta plata en medicamento, hermano, a eso se invierte millones. Pero si el pueblo fuera muy cuidadoso con su limpieza, esos platos, esas ollas, amén, amén, esas manos, si el pueblo, y no estoy hablando de los hermanos, el pueblo en general, el país entero, es cuidadoso con eso, cuánto dinero, cuántas vidas, cuánto tiempo se ahorrarían evitando enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere un pueblo sano. Y si hay alguien que está enfermo, el Señor lo quiere sanar. El Señor lo quiere sanar. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Jesús fue a Nazaret y no hizo muchos milagros ahí. Y no hizo muchas sanidades ahí. ¿Por qué? Ese es un virus. Amén, que enferme el alma también. La incredulidad. Cuando hay incredulidad, no obra el poder de Dios. ¿Cuánto adoran a Cristo, hermano? Dios desea, como acá cuando vio el Señor, entró a la sinagoga y vio a esa mujer endemoniada, porque esa es la palabra, estaba endemoniada y estaba encorvada. 18 años así, el diablo la tenía atada ahí. Gloria a Dios. Pero vino el Señor y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Solo tiene que decir el Señor la palabra, hermano, y eso es suficiente para que la obra sanadora actúe, amén, en nosotros. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y la tocó y la enderezó. Gloria al Señor. Pero el principal de la sinagoga se molestó. Y hay por ahí también algunos principales que se molestan con la sanidad y creen que Dios ya no obra sanidad y creen que la sanidad fue para los tiempos de los apóstoles. Pero la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán a los enfermos. Y el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él quiere sanar. Un hombre le dijo, un leproso se postró ante el Señor y le dijo: Señor, si quieres,
Nunca le dijo si puedes, como algunos le dicen si puedes. Pero el Señor le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le respondió el Señor? Quiero. Quiero. Él quiere. Pero la incredulidad evita que Él actúe. Pero si tan solamente crees, al que cree, todo le es posible. Si tú lo crees, el Señor lo hace. Pero si tú no lo crees, pues yo te digo, haz la oración que hizo el padre de ese muchacho lunático, que le dijo, Señor, creo, pero como estoy tan flojo en esto, ayúdame, Señor. Ayúdame a creer, Señor. Y ese ayúdame a creer es precisamente la razón por la que la sanidad divina sigue actuando el día de hoy en estos tiempos entre nosotros. Porque hay muchos que no creen. Te hablo de vida eterna, te hablo de que el Señor perdona tus pecados, te hablo de que el Señor nos da vida nueva, te hablo de que hay un cielo, pero estamos tan limitados en nuestro entendimiento porque somos personas naturales y obviamente somos polvo de esta tierra, que necesitamos ver algo. Necesitamos, es una necesidad. Por eso el Señor en su palabra, cuando usted ve en los libros de los Hechos, decía que, amén, Pablo y Silas predicaban con poder y con demostración del Espíritu Santo. Y se obraba por la mano de Pablo milagros. La sombra de Pedro sanaba enfermos. Amén. Y amado hermano, no es la sombra de Pedro, no es la mano de Pablo. Es que cuando el pueblo cree, el Señor responde. Es la disposición. Es la disposición. La mayoría, y si hiciéramos una encuesta, van a llegar a conclusiones que yo he encontrado. Por ejemplo, la mayoría de los creyentes han recibido sanidad. ¿Sabe dónde? En las convenciones. Muchos han recibido sanidad en las convenciones. ¿Será que en las convenciones sí nos visita el Señor? Y no nos visita en cualquier otro culto. Pues quiero decirte que aquí está el Señor también. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando vamos a las convenciones, nos vamos con una disposición. Decimos, hoy es mi noche. Hoy voy a hablar con mi Dios. Hoy voy a clamarle. Hoy voy a alabarle. Hoy voy a adorarle. Y cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Que si usted tiene la misma disposición en cualquier culto y hasta en su propia casa de alabarle, de darle la gloria, de honrar su nombre, ahí está el Señor. Y donde está el Señor hay sanidad, hay liberación, hay poder de Dios. Ay, pero no estoy en convención. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Con eso te quiero decir una cosa. Si tan solamente crees, decía el Señor. Si tan solamente crees, gloria, al que cree todo le es posible. Y como Dios sabe que nosotros tenemos una visión terrenal,
pues entonces nos da esas demostraciones para garantizarnos que si te puedes sanar de ese cáncer, si te puedes sanar de esa enfermedad que tienes, de la TBC, si te puedes sanar de SIDA, si te puedes sanar de la diabetes, si te puedes sanar de la enfermedad que te haya sanado, es poderoso para sanar tu alma y llevarte con Él por toda la eternidad. Por eso, esta es una herramienta del Evangelio, no el fin. Una herramienta, no el fin, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, si usted ya está salvo, si Dios ya lo salvó y el Señor lo quiere moldear, disciplinar, como le pasó a Timoteo, como le pasó aleluya, a Pablo, como le pasó a Eliseo, le puede caer una enfermedad. Usted no va a dudar de Dios, ¿verdad? Usted no va a decir, Señor, ¿por qué? No. El propósito ya se cumplió. Y nosotros un día hemos de ir con el Señor. ¿Le podemos pedir que nos sane? Claro, es bíblico pedirle que nos sane, como dice la Biblia, amén, en Santiago. A ver, Santiago 5:14. Gloria a Dios. Eso es lo bueno de empezar temprano. Gloria a Dios. Podemos revisar los textos con paciencia, con calma. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos no son los de mayor edad aquí, sino, amén, los mayores espiritualmente. Puede ser el pastor, puede ser el diácono o hermanos responsables. Y oren por él. O sea que es correcto. Si yo caigo enfermo, ¿qué debo de hacer? Orar. O pedir oración. Oiga, una vez una hermanita se enfermó y casi se nos iba, hermano. Y nadie sabía. Y la hermanita bien calladita se lo tenía. No quise decir a nadie porque no quería molestar a nadie. Y el pastor Rodolfo dijo, eso es orgullo espiritual. Si cae usted enfermo, pida oración. Amén. Gloria a Dios. Pablo pedía que oren por él. ¿Seremos mejores que Pablo? No. Gloria a Dios. Si cae uno enfermo, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. ¿Y la oración de qué? De fe. De fe. Salvará al enfermo. Salvará. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando una persona está enferma está siendo disciplinada por Dios. Por eso, pero hay una posibilidad de que esté en pecado, sí. Por eso aquí dice, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, como María que cometió pecado, no María, la hermana de Moisés, se puso a murmurar. Moisés, siervo de Dios, yo también soy sierva de Dios por si acaso. Y Aarón también es siervo de Dios. Yo también hablo palabra de Dios. Y comenzó a compararse con Moisés y comenzó a menospreciar a su hermano, el siervo de Dios Moisés, y al Señor no le gustó
Y, amén, el Señor se le apareció. Y estaba indignado el Señor. Y le dijo una palabra de reprensión. Gloria a Dios. Y cuando terminó el Señor de hablar con ella, se apartó el Señor. Y he aquí, ella estaba blanca como la nieve, llena de lepra. ¿Qué había cometido? Pecado. Entonces Moisés dijo: mi hermana, Señor, le dijo Moisés a Jehová, te pido que inmediatamente esté limpia y sana mi hermanita. Y el Señor dijo: y si hubiese sido otra persona, ¿no le darías un tiempo de disciplina? Que esté fuera del campamento unos 10 días, creo que fueron 10 o 7 días. Amén. Y después de 7 días le levantaré la disciplina. Así que la enfermedad viene también por eso. Por eso cuando uno cae enfermo, lo primero que hace es se autoanaliza, ¿no? Pero no vaya a caer usted como los amigos de Job, que cuando Job estaba todo enfermo y leproso y todo llagoso, entonces ellos cayeron arriba y le dijeron: ¿en qué estarás? ¿Qué habrás hecho, pues? Porque esto no viene por gusto, ¿ah? Dedo de Dios, dedo de Dios. Y Dios se desagradó del comentario y de todo lo que hablaron los amigos de Job, porque no hablaron justamente para él. Dios se indignó con ellos. Por eso usted, cuando ve que su hermano cae enfermo, no vaya usted de frente, amén, a mandarle juicio. Ore por él. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el Señor lo levantará. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Así que nadie tiene, el derecho de quitar o invalidar las órdenes del Señor. Esto es mandamiento de Dios. Nuestro Señor continúa sanando. ¿Cuánto lo creen? Él continúa sanando, porque Él sabe que usted y yo lo necesitamos. Y no solamente sanando, sino proveyéndonos y sacándonos de diversas situaciones terrenales para enseñarnos las verdades espirituales. Termino con esto. Cuando Bartimeo, amén, se enteró que estaba pasando por ahí Jesús, ¿qué dijo? Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor lo miró y le dijo: ven para acá. Lo mandó a llamar y los discípulos lo llevaron ante el Señor. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué dijo Bartimeo? Señor, que vea. Que vea. Porque para Bartimeo su gran problema, ¿cuál era? Su ceguera física. ¿Ve? Para usted, ¿cuál es su gran problema? Ay, hermano, mi gran problema es que tengo una enfermedad. ¿Ok? ¿Y de usted cuál es su gran problema? Mi gran problema es que estoy atado a un vicio. ¿Y de usted cuál es su gran problema? Mi problema es mi esposo. ¿Y de usted cuál es su problema? Tengo un hijo que está en las drogas. ¿Y de usted cuál es su gran problema?
mi problema es plata. Y cada uno tiene su gran problema. De Bartimeo, ¿cuál era? Su ceguera. Pero en realidad ese no era su gran problema. Su gran problema es que no tenía la salvación de su alma. Pero no están al nivel, por decirlo así, de explicarles eso. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Muy bien, conforme tu fe sea hecho. Y recobró la vista. Cuando él recobra la vista, entonces él entiende, no solamente ve la luz del sol, sino ahora entiende que ese es el Hijo de Dios y desde ese día le seguía. El Señor puede con tu gran problema. Pero ¿es para qué? Para que tú abras tus ojos y entiendas quién es Él y le sigas. Por esa razón, la sanidad divina sigue vigente en estos tiempos. El Señor sigue sanando a los enfermos, sigue libertando, sigue proveyendo, sigue haciendo maravillas el Señor. Amén. Nos vamos a poner de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Conforme a tu fe sea hecho, dice el Señor. Al que cree, todo le es posible. Si estás enfermo, dice la Biblia que deben de hacerse oraciones por ti. Si estás enfermo, hermano, o enferma, analízate. Es lo primero que hace un cristiano. Y le dice a Dios: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Qué quieres que entienda, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Qué me quieres decir, Señor? Te lo suplico, te lo ruego. Ten piedad de mí, por favor. Habla con tu Dios en este momento. Cuando llegue la enfermedad a nuestro hogar, el trato no solo es con la persona que posee la enfermedad, es con toda la familia. Nos dice el Señor, de una u otra forma, que nosotros somos frágiles y que nuestros días aquí en esta tierra no son para siempre. Pero te tengo una buena noticia, hermano. El Señor dice en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Créelo. Él quiere. Él ha tenido que tratar con nosotros. No hemos entendido, escuchando el mensaje de Dios por medio de sus siervos. Ahora el mensaje de Dios es por medio de una enfermedad. Esa enfermedad te dice: eres frágil. Esa enfermedad te dice:
tu vida depende de Dios. Esa enfermedad te dice, prepárate, porque un día te presentarás ante el Señor. Esa enfermedad es una llamada de atención. Quizás esta enfermedad sea algo que sirva para que seas más humilde y sencillo usted. No lo sé. Pero si tú eres un hijo de Dios, todo tiene un porqué. Y es un porqué para bien. Pero si tú no eres un hijo de Dios, entonces esta enfermedad, este dolor, es porque se arrastra maldiciones. Pero no importa, Dios está con los brazos abiertos y quiere sanarte. Si tan solo tú crees, si tan solamente tú crees que Él puede y también cree que Él quiere, entonces vas a ver la gloria de Dios. Si tú estás enfermo, hermano, hermana, amigo, amiga, primero dile a Dios algo que le va a agradar a Él. Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío. Estás tratando conmigo, Señor. Estás tratando conmigo, Señor. Yo me merezco esta condición, porque yo me aparté de ti, porque yo me alejé de ti. Confiésale a Dios tus pecados y dile a Dios, perdóname. He aquí, Señor, sin fuerzas estoy, pero si quieres, puedes sanarme, Señor. No soy digno, no lo merezco, pero si quieres, puedes sanarme, Señor. Y cuando lo hagas, enséñame a ser agradecido. Enséñame a darte a ti la gloria. Enséñame a honrarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Puedo confiar en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo